Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cascu Profe en el que vamos a realizar lo que se conoce en matemáticas como un estudio analítico de una función determinada. En este caso nos han dado una gráfica, que es esta que tenemos aquí abajo, y nos van a pedir una serie de apartados. En concreto nos piden el dominio, que es lo que aparece aquí, el recorrido, nos piden también los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, las asíntotas y sus ecuaciones en el caso de que las hubiera, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, continuidad y máximos y mínimos. En este caso nos piden pues, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apartados. Bueno, pues este tipo de cosas, para realizar un estudio analítico, no es necesario calcular nada, sino simplemente tenemos que deducir la información a partir, en este caso, pues de la gráfica que nos están dando, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro que es cada uno de estos apartados que nos están preguntando. Pues vamos a ello, vamos a ir poco a poco. Nos costará como siempre al principio, cuando ya cojamos el truco a lo que es el dominio, el recorrido, etcétera, etcétera, todos los demás apartados, pues irá todo más fácil. Pues nada, comenzamos con el primero. En el apartado A me están pidiendo, lo voy a poner aquí abajo, el dominio de esta función. Vale, ¿qué es el dominio? Pues el dominio son todos aquellos valores de x en los que hay función. Repito, el dominio es de una función, de una gráfica, todos los valores de x donde hay función. Si analizamos nuestra función, si nos fijamos bien, la función justamente comienza en este punto que estoy colorando en verde y acaba en este punto que tenemos aquí. Aparecían puntos cerrados, por lo cual significaba, cerrado significa simplemente que están incluidos, es decir, que aparece un punto gordo relleno y un punto gordo relleno, por lo cual significa que estamos incluyendo esos valores, es decir, que empieza y acaba en ese punto. Por lo cual, ¿cuáles son los valores de x donde existe la función? Pues si nos fijamos bien, el primer punto que es este de aquí, donde empieza la función, empieza en el número menos 5. Esta función continúa en toda esta zona, toda esta zona de aquí, y justamente va a acabar en el número 4, ¿de acuerdo? Por lo cual, ¿qué significa? Que si yo quiero representar o indicar cuál es el dominio de esta función, pues evidentemente esto iría desde el número menos 5 hasta el número 4, ¿de acuerdo? Puesto que empezó aquí, menos 5, y acabó en el número 4. Y tenemos, repito, toda la función en esta zona. ¿Cómo lo expreso en matemáticas? Pues simplemente, para poder representar esto, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner que el dominio de nuestra función iría desde el menos 5 hasta el 4, es decir, menos 5,4. Y ahora, el menos 5 está incluido. De hecho, vemos como la función claramente, vuelvo a pintarlo aquí, pasa por el punto menos 5, ¿de acuerdo? Mientras que para el punto 4 exactamente igual, puesto que este punto forma parte de la función. Cuando yo quiero indicar que algo pertenece o forma parte de la función, vamos a representarlo con un corchete. Un corchete significa que sí pasa, que sí pertenece. Mientras que un paréntesis es la forma de representar que no pasa o que no pertenece pues, a esa función. Como pasa por el menos 5 y por el menos 4, el menos 5 le pongo al lado un corchete, como indicando que pasa por el menos 5, y por el 4 le pondré también un corchete. ¿De acuerdo? Por lo cual el dominio de la función es entre el menos 5 y 4. Otra forma de ver esto, pues simplemente es como una barrera, que en este caso la voy a pintar aquí, una barrera con la cual nos permite acotar esta función, es decir, desde el número menos 5 hasta el número 4, ¿de acuerdo? Eso es lo que corresponde al dominio. Si nos ha costado un poco, no preocuparos, puesto que esto próximamente lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, ya tenemos la primera parte, que es el dominio de la función. Vale, vamos al siguiente. En el apartado B nos piden en concreto algo muy parecido, que es el recorrido. Pero la gran diferencia entre el dominio y el recorrido es que si el dominio, lo voy a poner aquí, corresponde o estudiamos los valores en donde hay función en el eje X, el recorrido es exactamente lo mismo, pero los valores concretamente en los que de Y donde hay función. Si hacemos el mismo estudio de antes, pues ahora vamos a fijarnos que vamos a ver o a realizar el estudio siempre de abajo a arriba, es decir, en este sentido, de más pequeño a más grande, es decir, de menos infinito a más infinito, y como vemos la función comienza en el número, o en este punto de aquí, que corresponde, si hacemos y buscamos al eje Y, corresponde al número menos 3. ¿Hasta cuál llegaría? Pues si seguimos buscando hacia arriba, aquí hay función, la función acaba aquí, en este punto que tengo aquí. Si busco su correspondiente valor de Y, es el número 3, por lo cual, ¿qué significa? Que la función comienza desde el punto de vista del eje Y en el número menos 3 y acabaría en el número 3. Por lo cual, ¿cómo lo represento? Pues que el recorrido sería, o iría desde el número menos 3, ahora, hasta el número 3.
Pasa evidentemente por el número menos 3, puesto que está incluido este punto, lo pondría un corchete, y por el 3, que es donde acabaría. ¿De acuerdo? Ya tendríamos nuestro recorrido, que repito, si el dominio son los valores que estudiamos para el eje X, donde hay función, el recorrido serían los valores que estudiamos para el eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente apartado. Este primero apartado quizás sea estos dos primeros un poco más complicados. El que viene a continuación es muy sencillo, porque lo que nos están pidiendo, como nos decía claramente en el apartado C, es, en este caso, los cortes con el eje X y cortes con el eje Y. Vale, pues vamos a ello. Para el corte con el eje X son simplemente puntos por los que pasa la función en el eje X y en el eje Y. Vamos a pintarlo. Aquí tendríamos un primer punto. Aquí está cortando el eje X. Aquí está cortando el eje X y aquí está cortando el eje X. Es decir, que tiene 3 puntos o 3 cortes con el eje X. Y con respecto al eje Y, pues el punto donde corta es este de aquí. Puede que existan, puede que no. En este caso sí existe. ¿Cómo lo expreso? Pues simplemente o vamos a ponerlo así, por ejemplo, corte con eje X, cortes con eje X, y simplemente pues pondremos los puntos o las coordenadas de los puntos que cortan la gráfica al eje X, que son, repito, este punto, que es el punto 4, 0, este punto, que es el menos 1, 0, y este punto, que es el 3, 0. Los puntos siempre se representan con paréntesis, ¿de acuerdo? No confundirlo con el dominio. Es decir, un punto siempre se representa así. A, B, donde está la X, está la Y, y siempre se colocan paréntesis. Por lo cual significa que el corte con el eje, o los cortes con el eje X serían, el primer punto sería el menos 4, 0, el siguiente sería el menos 1, 0, y el siguiente sería el 3, 0. ¿De acuerdo? Y ya tenemos los 3 cortes que en este caso tiene esta función con el eje X. Para el corte con el eje Y, lo pongo aquí, corte con eje Y, haremos exactamente lo mismo. Vamos, repito, no a calcularlo, sino a estudiarlo. En este caso, este es el punto que tengo. Este punto tiene de coordenada X 0 y de coordenada Y menos 3. ¿De acuerdo? Por lo cual tendría un corte con el eje Y. Vale, vamos al siguiente apartado. Ahora viene el concepto de asíntota y sus ecuaciones. Para ello, simplemente tenemos que recordar que era una asíntota. Una asíntota es una línea imaginaria a la que se acerca la función sin cortar. Pero en este caso, como vemos aquí, no hay ninguna asíntota, no hay ninguna línea imaginaria a la que se acerque, por lo cual significa que, lo que pone aquí, que no existen asíntotas, en este caso para esta función, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de asíntota. Ya veremos en el próximo vídeo alguno en el que sí aparezca. En el siguiente apartado hay que tener cuidado porque este puede ser un poco más complicado. Vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello vamos a borrarlo todo, ¿de acuerdo? Voy a volver a recalcar los puntos que aparecían en la gráfica, que eran este y este. Vamos a ver lo que ocurre. Hay que hacer un estudio en el crecimiento y decrecimiento, y esto es importante, lo voy a poner aquí. Siempre se estudian los valores en el eje X, es decir, donde existe función que corresponda, en este caso, con los valores de X de ella. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a hacer un recorrido visual, siempre como estamos estudiando el eje X, o los valores de X, de izquierda a derecha, es decir, de más pequeños a más grandes, es decir, de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Pues nada, empezamos por aquí. Vamos a ver dónde comienza la función, por aquí, mientras yo voy pasando el lápiz. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, y la función comienza aquí, concretamente en el número menos 5. Y si nos fijamos bien, y como hacemos el recorrido siempre en este sentido, la función va subiendo, por lo tanto está creciendo. Pero llega un punto que es este de aquí, ¿de acuerdo? En ese punto la función no está ni creciendo ni decreciendo, sino que está cambiando. Es decir, pasa de subir a bajar. Por lo cual en el punto o en el valor de X igual a menos 2, la función ni sube ni baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que seguimos haciendo el estudio hacia la derecha. De pronto, a partir del menos 2, la función comienza a bajar. Recuerdo que estamos estudiando los valores de la X, no de la Y, y llegamos hasta el número 0, ¿de acuerdo? Que es este punto que tenemos aquí. Y en este punto, la función vuelve a ocurrir lo mismo. En este punto que tengo yo aquí, ni sube ni baja. Y seguimos en el último tramo que nos queda, vuelve de nuevo a subir, vuelve a ser creciente. Iría desde el número 0, recuerden que no es el número, en este caso, menos 3, no es la Y lo que estudiamos la X. Por lo tanto, sería desde el 0 hasta el número, seguimos hasta aquí, hasta el número 4. ¿De acuerdo? Y aquí estaría creciendo. Como vemos, y ya para resumir, vamos a colocarlo de esta manera. En este trocito de aquí la función crece, en este trocito de aquí la función decrece,
Y en este último trozo la función vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Vuelvo a comentar los puntos importantes. En este caso lo vamos a recalcar aquí. En este punto de aquí la función ni crece ni decrece, está cambiando de subir a bajar, y en este punto la función ni crece ni decrece, está pasando de bajar a subir. En este punto de aquí la función estaba subiendo, en este punto la función también está subiendo, por lo cual vamos a expresarlo de la siguiente manera. Vámonos para acá, en el apartado B vamos a poner crecimiento o intervalo de crecimiento, como queramos, y decrecimiento. Aquí está. Vale, pues comenzamos. La función, como dijimos antes, en este primer trocito, en este que tengo yo aquí, que estoy recalcando, está creciendo. En concreto crece desde el número menos 5 hasta el número menos 2, ¿vale? En el menos 5, que es este punto que estoy insistiendo, en este caso con pintándolo de negro, en el menos 5 está subiendo, está incluido aquí la función, pero en el menos 2 es un punto que pasa de subir a bajar. Por lo tanto, el menos 5 lo incluimos, el menos 2 no. El menos 5 iría con corchete, el menos 2 iría con paréntesis. Es decir, que el primer trocito sería crecimiento desde corchete menos 5 hasta el menos 2. O aquí, que no está incluido porque aquí vuelvo a repetirlo, en este punto de aquí arriba no está ni subiendo ni bajando, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. A partir del número menos 2, bueno, seguimos adelante. Ahora ya a partir de este punto la función comienza a bajar, como estoy aquí recalcando. Vamos a borrarlo un poco, aquí tenemos ya muchas líneas. Vale, vamos a ponerlo de nuevo. Estos puntos de aquí, estábamos en el punto menos 2, pues en esta zona de aquí, desde menos 2, y vuelvo a repetir, no es hasta el menos 3, ¿de acuerdo? Desde el menos 2 hasta el número 0, la función está bajando. En el menos 2 ni sube ni baja, y en el 0 tampoco ni sube ni baja, porque aquí hay un punto que es máximo y un punto que es mínimo. Es decir, un punto en el cual pasa de subir a bajar o de bajar a subir, por lo cual no se pueden incluir. En el decrecimiento sería desde menos 2, no lo incluyo, por eso le pongo un paréntesis, hasta el 0, que va con paréntesis. ¿De acuerdo? Esta parte quizás sea la más complicada de entender. Vámonos a la última. Ya nos habíamos quedado en el punto 0, en este caso este de aquí, y ahora vamos a hacer el estudio desde 0 hasta el número 4, ¿de acuerdo? Que sería esta zona de aquí. En esta zona se ve claramente que la función está subiendo, sube, por lo tanto está creciendo, y hacemos lo mismo de antes. En el 0, que es este punto de aquí, ni sube ni baja, pues está cambiando de bajar a subir, y en el 4, que está incluido, pues estaría subiendo también, por lo cual significa que lo colocaríamos así. Unión, vamos a poner ahora el crecimiento, es este primer trozo, unión desde el número 0 hasta el número, como recuerdo, 4. Y al 4 le ponemos un corchete, puesto que está incluido. ¿De acuerdo? Esta parte, repito, es un poco más complicada, pero se practicará más hasta que todo el mundo lo entienda. Ya terminamos, vámonos al siguiente, ahora vamos a ver la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Pues la continuidad simplemente es ver si yo tengo que, para poder pintar esta gráfica, levantar el lápiz. Como veis, simplemente, fijaros que la estoy pintando ahora mismo con el lápiz, y no necesito levantar, en este caso, pues mi bolígrafo para poder dibujarla. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta función es continua, es decir, que no necesito levantar el lápiz en ningún momento para representarla. Y vamos a añadir una coletilla que ya en los próximos vídeos veremos qué significa, en todo su dominio. Es decir, que en cualquier valor de x que pertenezca a esa función, pues concretamente no necesito levantar mi lápiz. Y terminamos el último de los apartados que tenemos aquí. Voy a borrar todo esto. Vamos a estudiar ahora lo que son los máximos y los mínimos, relativos y absolutos, ¿vale? Simplemente en el apartado G, lo voy a poner aquí, un máximo no es otra cosa más que algo que todo el mundo conoce, es decir, una función que está subiendo y después vuelve a bajar. Aquí tengo evidentemente un máximo, ¿de acuerdo? Esta función sube, después baja, es un máximo o el vértice de una parábola, si queréis verlo, y evidentemente un mínimo sería aquel punto cuyas coordenadas justamente están aquí abajo, es decir, en la que la función primero baja y después sube. Aquí sería un mínimo. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a nuestra gráfica, vamos a ver si hay algún máximo y un mínimo. Evidentemente, como todo el mundo se puede dar cuenta, yo tengo aquí un máximo, ¿de acuerdo? Este punto de aquí, y aquí tengo yo un mínimo, ¿vale? Este punto de aquí,
el primero que yo tengo, que le estoy colocando un círculo, es un máximo. Vamos a ver si es absoluto relativo. ¿Qué es eso de absoluto relativo? Pues simplemente si hay algo de la función que sea más alto que él. Como vemos, efectivamente, este punto es un máximo, pero la función llega hasta aquí arriba, por lo cual es un máximo, pero es un máximo relativo, puesto que la función hay otra zona en la que supera ese máximo, pero máximo es, ¿de acuerdo? Por lo cual, ¿qué coordenadas tiene? Porque los máximos son puntos. Si alguno lo cuenta, simplemente los cuadritos irían desde, para la X sería el -2, para la Y sería el 2. Y como es un punto, evidentemente va con paréntesis, igual que hemos hablado antes. Por lo cual, pondremos un máximo, repito, no es un máximo absoluto, es un máximo relativo, y tenemos que poner sus coordenadas. Como todos los puntos, primero la X, después la Y, va con paréntesis. En este caso hemos dicho que era el -2, 2. Pues nada, lo colocamos aquí. Hay un máximo relativo en -2, 2. Y para terminar, vamos a ver este punto, que evidentemente es un mínimo. En este caso, este mínimo, como vemos, no hay nadie que esté por debajo de la función, no hay nada que esté por debajo de él. Puesto que si yo no lo realizo, por debajo de él justamente no nos encontramos con nada, por lo cual es un mínimo absoluto, cuyas coordenadas serían 0, y si contamos para abajo son -3 cuadritos, por lo cual yo colocaría aquí que tendríamos un mínimo, en este caso absoluto, y en las coordenadas que hemos encontrado sería la 0, -3. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio acabaríamos nuestro estudio analítico. Aquí se pueden estudiar muchísimas más cosas, pero bueno, aquí, si estos 7 apartados está más que bien. No puede que haya uno que nos haya costado un poco más de trabajo entender, pero no preocuparos porque haremos más vídeos en el que representaremos o haremos un estudio analítico con los mismos apartados para otros tipos de gráficas. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. Hasta luego.